tema pensional, esa bomba de tiempo que hay entre Colpensiones y los fondos privados. Ahí salió ya el doctor Montenegro a decir que él propone que se creen AFP públicas. Bueno, no sé, se nota como cierto desespero a acabar como con una especie de poder económico que está en manos de paisas y de bogotanos en torno a las AFP privadas, que le dejan a usted una pensión de un salario mínimo aportando 2 o 3 salarios mínimos los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque la norma de las finanzas no da para que con el 16% usted se pensione con el 70% que se pensiona con Colpensiones. Sabio diagnóstico. Los oyentes de Ecos del Conveima, en su inmensa mayoría, no tienen ni siquiera la esperanza de jubilarse, porque o no tienen cómo cotizar, o la cotización es imposible para los informales, o peor, a muchos los engañaron en los fondos privados de pensiones diciéndoles que eso era pensión, y lo que ocurre es que lo que le quitan de su salario durante años después se lo devuelven hasta que se acabe, pero eso no es jubilación. El mínimo vital pensional es una obligación de un Estado sensible y responsable para que la gente tenga una vejez digna. Esa es la reforma pensional. Claro que se puede, como se puede la renta básica para madres comunitarias y reactivar la economía desde la demanda, desde la base. Si la gente tiene platica en el bolsillo, puede comprar, puede reactivar la economía, en lugar de darle los subsidios a los mega ricos, a los banqueros o a los terratenientes, que fue lo que hizo Duque con la reforma tributaria del 19 y luego en la de Carrasquilla, que tumbaron los jóvenes en las calles, y que luego Duque premió con el aplauso, debo decirlo, de los partidos gobiernistas que aprobaron esa reforma tributaria, que aplaudieron a un ministro de Defensa que a sabiendas bombardeó niños en el Caquetá, Botero, lo tumbamos en el Congreso, y el siguiente ministro de Defensa que dijo que los niños eran máquinas de guerra. Aplaudieron a la ministra Budinem. Esos congresistas gobiernistas, usted sabe de mi franqueza, son cómplices del fracaso de Iván Duque. Iván Duque fue mi compañero en el Senado, creíamos que iba a ser buen gobierno, fracasó. A propósito, volviendo al tema de las comunicaciones, usted me toca el tema de centros poblados. ¿Usted cree que Karen Abudinen tiene relación con ese intento de desfalco de parte de estos señores, y qué relación hay con empresarios de la costa? Pues toda. A mí me parece que, en general, para la democracia, para no caer, digamos, en señalamientos individuales, no es bueno para la democracia que el poder se concentre en clanes, en gamonalatos. En la costa, clanes, como el Clan Char, por ejemplo, tienen la hegemonía sobre lo público y convierten lo público en una fuente de negocios personal. También pasa en el Tolima, debo decirlo. Aquí hay un clan que tiene todo: gobernación, alcaldía, senaturía, corporación autónoma, control de la salud, y que además se atreve a ofrecerle al Tolima que ya no van a elegir un senador sino dos de ese clan Barreto. Eso no es sano para la democracia. Pero sin embargo le digo yo con mucho respeto al pueblo del Tolima, si creen en verdad que ha habido un buen gobierno en el uribismo, en el duquismo, en el barretismo, si aquí hay más empleo, más seguridad, más educación, pues entiendo que apoyen esos clanes, pero las cifras son tercas. El 45.7% de los tolimenses hoy está en pobreza, son más de 600.000 personas. Es decir, la mitad de sus oyentes, querido director Juan Pablo, hoy están en pobreza. El 15.9% están en miseria. En el Tolima, 220.000 tolimenses en la pobreza, es la pobreza más alta de la última década, en este gobierno de Barreto, de Duque, de Uribe. No funciona, la seguridad está disparada. La cifra más alta de homicidios fue en el 2021. Usted sabe que los clanes son hegemónicos y los clanes, digamos, ponen y quitan sus fichas. Pero el hecho de que haya inseguridad en las calles, que el gobierno Duque haya perdido el control del territorio, tiene una explicación sociológica. Y hay en ella también una esperanza, una solución, para que las sociedades puedan vivir en paz y sean seguras, para que no vuelva la época de los secuestros. Esta casa periodística fue víctima del secuestro de las FARC. Mi familia fue víctima del secuestro de las FARC. A mi hermano menor lo secuestraron las FARC y yo negocié en La Habana con los secuestradores de mi familia para que no hubiera más secuestros y más víctimas, y desarmamos a las FARC. Teníamos listo un cese de fuego bilateral con el ELN. El gobierno de Duque decidió hacer trizas la paz, nos devolvió a la inseguridad, a la violencia, y ese no puede ser el destino de Colombia. ¿Qué hay que hacer? Recuperar en un gobierno legítimo la seguridad.
Cuando un gobierno arranca de la mano de las mafias, del Ñeñe Hernández, del Memo Fantasma, de los pilotos de Sinaloa, cuando los miembros del partido de gobierno tienen vínculos con el narcotráfico, como es evidente en el caso de muchos de sus congresistas, no hay legitimidad. Y si no hay legitimidad, nadie respeta esa autoridad. Por eso volvimos a la violencia y por eso vamos a sacarlos del gobierno pacíficamente, marcando el pacto el domingo 13 de marzo. Está bien, doctor Roy, hablar de todo esto de la implementación